Buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación creado a partir se trata del desarrollo de un sistema embedido y prototipado funcional de una estación transportable para el monitoreo de gases ambientales. Esta idea surgió a través de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente llamada GEBIO, y pues hemos estado trabajando en esto. De pronto es un poco técnica la charla, así que de pronto si tienen preguntas pues nos la pueden hacer tranquilamente. Me presento, mi nombre es Manuel Esteban Latorre, estoy en 10º semestre de Ingeniería Mecatrónica. Mi compañero Pablo Andrés Mejía, igualmente de 10º semestre en la Autónoma. Bueno, como mi compañero ya nos presentó, entonces este proyecto nació de un semillero de investigación. Y entonces, ¿qué fue lo que nos motivó a hacer esto? En estos últimos años nos hemos dado cuenta que en las industrias, aquí más que todo en el Valle del Cauca, para volverse más competitivas y más productivas, lo que han hecho es transferir tecnología de otras partes. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacen estas transferencias tecnológicas, lo que hacen es involucrar aparatos, dispositivos y maquinarias que digamos, en Europa o en Estados Unidos ya han salido del proceso. Ellos allá sí son muy estrictos con la evaluación de la maquinaria. Entonces, digamos, compran una máquina a los 5 años, ya lo evalúan y ya esa máquina ya la pasan a vender. Nosotros, las industrias de aquí pasan a comprar esa maquinaria. ¿Qué pasa? Esa maquinaria ya para ellos es obsoleta, pero para acá, para nosotros es nueva. Sin embargo, ellos cuando traen y adquieren la tecnología y la ponen en funcionamiento acá, no hacen el estudio ambiental de cómo afecta en el ambiente o en la industria o donde van a poner los equipos, los gases o la emisión de contaminación que puede tener esos artefactos. Entonces pasa que en las industrias ahora pues está el área de salud ocupacional y en algunas está el área de medio ambiente. Estas dos áreas en conjunto lo que hacen es velar porque las personas que trabajan dentro de la industria estén en un ambiente propicio y que no sea nocivo para la salud de ellos. Muchas de las industrias que están aquí en el Valle del Cauca no tienen como tal un departamento de investigación y desarrollo para poder implementar nueva tecnología creada desde la industria. Entonces, nosotros queremos dar unos pinos para hacer un cambio tecnológico en la industria, debido a que para hacer un estudio de gases ambientales dentro de ellas como tal, se requiere unos estudios que ahora vamos a ver cuáles son, los cuales requieren de equipos muy sofisticados, de personal capacitado, de tiempo y de mucho dinero. Pero, ¿qué pasa? Estos gases que nosotros vamos a medir no solo se presentan dentro de la industria, en un proceso productivo, sino también están presentes dentro de la zona residencial. ¿Por qué? Muchas personas, por ejemplo, aconsejan no vivir cerca a una autopista debido a la alta contaminación que tienen los automóviles por el motor de combustión interna. ¿Qué pasa? No solo es el motor de combustión interna, sino también algunos otros factores entran a jugar dentro de las zonas residenciales. Ahora, pues las personas están más con esta corriente del medio ambiente, entonces, pues se han adoptado filosofías como reducir, reciclar y este tipo, por decirlo así, de metodologías que ayudan a que dentro de una zona residencial pues se tenga un ambiente más saludable, de no mucha contaminación, para poder, por decirlo así, vivir en mejores condiciones. Pero ¿qué pasa? Dentro, así uno recicle, reduzca, reutilice y, por ejemplo,
deje las basuras donde son y este tipo de cosas, siempre van a estar presentes los gases que vamos a medir. ¿Por qué? Porque son gases que están dentro del aire que normalmente respiramos, sino que debido a unos estudios recientes que se han realizado, ven que cualquier, por decirlo así, alteración de emisiones súbitas o fugitivas, o sea, accidentales, pueden elevar la concentración de estos ciertos gases que ya están presentes dentro del aire, pero a una concentración menor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en una casa, por ejemplo, se dejan todo el día las puertas y las ventanas cerradas, se dejan desperdicios sólidos o las basuras ahí, pueden alterar ese porcentaje de esos pocos gases. Las personas en las zonas residenciales, en nuestras casas, pues no tenemos instrumentos hasta ahora para monitorear cómo está la calidad del aire en nuestro hogar. Entonces ahí también cubrimos esa necesidad de querer realizar un prototipo funcional de un dispositivo que tanto se puede usar en la industria como se pueda usar en la zona residencial para monitorear dichos gases. Como les iba comentando ahora, entonces en el estado del arte vamos a empezar por cuáles son esos estudios tradicionales que se vienen implementando en las industrias o digamos en las universidades o cuando se va a hacer una obra civil dentro de los parqueaderos o dentro de áreas cerradas. Los estudios se tratan de la cromatografía de gases y la espectrografía de masas. Pero ¿qué pasa? Estos dos estudios requieren, como ya lo había mencionado antes, de personal calificado, de una estación, como vemos acá, laboratorios, pero estos laboratorios, pues, al tratar de hacerlos como transportables o movibles, pues ahí como vemos, utilizan como el concepto de una ambulancia, pero igual ahí solo se tomarían las muestras del sitio y luego tienen que pasarse a un laboratorio más sofisticado para hacer todo el proceso de la espectrometría o de la cromatografía. Es decir, estos estudios no dan resultados in situ y en línea, no son que se puedan, ponemos el instrumento aquí y ya nos está diciendo, sino que tomamos una muestra del aire, llegamos al estudio y luego de un tiempo nos muestran los resultados de cómo está ahí. Entonces, para lo cual tenemos que contratar a un personal altamente sofisticado que tenga este tipo de maquinaria para poder hacer este tipo de estudios. Nosotros lo que queremos es que ahora pues está el auge de la tecnología, entonces queremos innovar en ese aspecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro as es usar estos nuevos sensores que son de tipo electroquímicos y semiconductores para poder medir estos gases. ¿Cómo funcionan estos sensores a grosso modo para no hacer muy técnica la charla? Estos sensores, como lo ven ahí, son baratos, son pequeños. Ellos contienen dos resistencias, una resistencia variable, que es la que me indica la cantidad de gas que está en un sitio, y otra que es una resistencia de un calefactor. Este calefactor funciona dentro del sensor para limpiar las impurezas antes de utilizarlo y para la misma función después de utilizarlo. Es decir, que cuando yo encienda o ponga a funcionar el artefacto, el sensor no esté midiendo concentraciones anteriores a las que ya se ha medido, sino que empiece desde, por decirlo así, desde las condiciones iniciales donde está el ambiente. Bueno, es importante aclarar aquí una cosa. Estos sensores son muy económicos y están en desarrollo, están en pruebas. Para eso estamos desarrollando este tipo de proyectos para hacer pruebas a estos sensores y ver si su confiabilidad al medir estos gases es eficiente y se pueda llevar a un, no sé, algún tipo de medida posterior que pueda ser avalada por el gobierno para medir gases de forma, digamos, como legal. Bueno, nos basamos básicamente en la filosofía de Arduino. Este diseño, pues supongo que muchos conocen de esta filosofía de Arduino un poco, open source.
Básicamente cogimos placas y las agrupamos en forma modular, como se puede observar en la parte inferior, para desarrollar nuestro prototipo. ¿Qué usamos de Arduino en nuestro prototipo? Bueno, existe una placa que desarrolló Arduino, un shell de Ethernet de Arduino que nos permite insertar una micro CD y guardar datos guardar los datos de los sensores o del monitoreo que está haciendo el prototipo o digamos el sistema, y un socket de Ethernet que nos permite enviar datos a la red. Así podemos colocar, digamos, varios monitores a una cierta distancia y recibir esos datos a una oficina. Puede estar lo más lejos, puede estar al otro lado del mundo, porque vamos a recibir los datos ya que están enviando vía internet o Ethernet de forma en tiempo real y de forma que esté en el sitio donde se está midiendo. También utilizamos una nueva tecnología, digamos nueva tecnología en microprocesadores o microcontroladores de PSOC que los fabrica Cypress. Bueno, nos pareció curioso la filosofía que utiliza PSOC, ya que nos permite modelar nuestro sistema embebido como nosotros queremos. Si ven en la pantalla, en la parte superior izquierda, vemos como un chip que se pueden acoplar diversas, como un armatodo. Básicamente, cuando tú compras un chip de PSOC o un microprocesador, está en blanco, y entonces tú tienes que coger módulos de usuario, como se ve al lado derecho, y pasarlos a un ambiente, digamos, que está en blanco. Y cuando tú pasas los módulos de usuario ahí, entonces digamos que como que estás construyendo tu propio sistema embebido. Nos pareció muy interesante porque es muy flexible y no requiere, digamos, como tanta, es diferente a los, digamos, tipos de microcontroladores en el mercado, que ya vienen, digamos, con algunos tipos de, digamos, periféricos que simplemente se activan o se desactivan por software. Aquí, si los colocas o no los colocas, también deberías colocar, los activarías por software, pero no gastarías tanto espacio en el chip de memoria. Gracias a estas dos filosofías, digamos, encontramos en el mercado un tipo de ¿cómo se llama eso? De microprocesador llamado FreeSOC. Es una tarjeta de desarrollo que combina dos filosofías, que es la de Arduino y la de FreeSOC. Básicamente nos permite hacer cualquier cosa. De hecho, los creadores le dicen que es el último microcontrolador, porque pues básicamente tiene la flexibilidad de ser un PSOC y tiene la posibilidad de conectarse a cualquier shell de Arduino, que conocemos que existen una cantidad de desarrollo de Arduino en este momento. Este fue la tarjetita que usamos como microprocesador. Tiene un procesador ARM Cortex M3 de 32 bits a una velocidad de 67 MHz. Y ahí podemos observar algunos módulos analógicos o algunos módulos digitales que contiene este microcontrolador. Bueno, para la etapa ya del diseño del monitor de gases, entonces, como lo que se quiso integrar, entonces van a ser, como mi compañero lo dijo, según la metodología de Shield de Arduino. Entonces nosotros lo que queremos llevar es hacer un diseño modular en el cual nuestro prototipo va a tener diferentes capas que van a integrar las diferentes funciones para poder hacer el monitoreo de gases y las funciones que acaba de decir mi compañero.
Entonces este es como el diagrama de bloques del cual se parte el diseño, en el cual en el centro pues está el microprocesador, el FreeSOC, que va a ser el encargado de gestionar cada uno de los módulos que va a tener el monitor. Tenemos el chip de Arduino, la interfaz de usuario, y la tema es nuestra tarjeta, la tarjeta electrónica del monitoreo ambiental, así le hemos denominado, que va a ser la tarjeta electrónica donde van a estar los sensores y van a estar la señal de acondicionamiento para obtener la señal de los sensores. En cuanto a la interfaz de usuario que va a tener el prototipo, entonces aquí tenemos una pantalla LCD, la cual va a tener un encoder y un joystick. El joystick tiene los movimientos derecha, izquierda, arriba, abajo, centro, para poder acceder al menú que le vamos a otorgar al usuario para que pueda ver todas las medidas o una medida de cada sensor, ya que van a ser cinco sensores, de los cuales los gases que se van a medir son el ozono, los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Entonces, aquí vemos una pequeña prueba del encoder, el cual es el que está en rojo, la parte de arriba, y podemos ver la señalización. En la parte de acá izquierda vamos a ver cómo va cambiando cada una de las capas del diseño realizado en el software. El software que utilizamos es el software SolidWorks para poder realizar, como por decirlo así, el diseño mecánico de nuestro prototipo. Este va a ser la parte del chip de Ethernet. Nos muestra el chip como tal, va a estar en la segunda capa de arriba abajo de nuestro prototipo, y estas son el diagrama de bloques de lo que utiliza internamente este shield. Para no ser muy técnicos, el Ethernet RJ45 es el tipo de conector que se utiliza para transferir, conectar el cable y transferir la información. El bloque de micro SD es el conector como tal, donde se inserta la tarjeta micro SD para guardar los registros de los gases que se están midiendo. Y el WiseNet W500-100 es la forma como se va a conectar desde el FreeSOC a este shield. Es por medio del protocolo SPI. Entonces este WiseNet W5100 es la interfaz que cambia de SPI a un protocolo de internet para poder hacer el envío de datos. Esta es la parte de la tema, el diseño del monitor de gases. Esta es la parte de la tema, está en la tercera capa de abajo hacia arriba, como lo vemos en la parte izquierda. Entonces aquí básicamente lo que vemos es el diagrama de bloques, el cual consta primero que todo de una fuente regulable. Esta tarjeta lo que va a hacer es obtener la alimentación. La idea es que sea lo más transportable posible. Entonces tanto se puede conectar por un plug, como la idea de conectarlo de una batería de 9 voltios. En los primeros diseños, en los primeros prototipos, los probamos con una batería de 9 voltios, la pila cuadrada que todos conocemos. Sin embargo, después de un tiempo empezaba a exigir mucha corriente el monitor, por lo cual nos empezaba a dar como unas intermitencias en el dispositivo, por lo que se pasó a utilizar una batería de los carros radiocontrolados. La batería puede ser de 9 hasta 12 voltios. La fuente que vamos a regular no es solo para la tema, para la tarjeta electrónica, sino también va a alimentar el FreeSOC y los calentadores de los sensores, por lo cual vamos a regular a 3.3 voltios, a 2.048 voltios y a 5 voltios. Como vemos, esta es la parte de la fuente. En los bloques de cada sensor, como podemos observar, está el sensor como tal, que es el que ya les mostramos antes, electroquímico o de tecnología MOS. 4 de los sensores que tenemos son de tecnología MOS, de los gases que le dije, excepto el de óxido sulfúrico, que ese es con un sensor electroquímico. Entonces cada uno de los sensores tiene su etapa de acondicionamiento, que es la electrónica como tal, con las partes condensadores, resistencias. No vamos a entrar mucha parte en eso. Que es la parte del acondicionamiento señal, y la potencia, que es la que se encarga del calefactor. ¿Qué pasa? Estos sensores tienen un amplio rango de medida. Entonces, ¿qué pasa? Digámoslo así, que cuando se cambia de una concentración a otra, por decir algo, estamos midiendo CO, y cuando se va a pasar de medir 2000 partes por millón a pasar a medir, digamos, 8000 partes por millón,
¿Qué pasa? Si no se toma una medida del rango especial, ella fluctúa mucho, lo que conlleva a cambiar internamente una de las resistencias que nos permite mejorar la precisión del dispositivo. Además, así también se maneja otro rango, que es la parte de la potencia. Estos sensores manejan una potencia alta y una potencia baja. ¿Para qué son? Las potencias, estas potencias que les estoy hablando son recomendadas por los fabricantes de los sensores. Por decir algo, uno de los sensores debe trabajar en potencia baja. La potencia alta se utiliza para cuando se quieren hacer la limpieza de las impurezas que ya les había comentado antes. Entonces manejamos este tipo de rango mediante esta etapa de potencia, que ese cambio entre potencia baja y potencia alta lo puede dar el usuario o lo puede hacer automáticamente el microcontrolador con el respectivo código. Este es el diagrama de bloques de lo que se va a utilizar dentro del FreeSOC. Entonces, dentro del FreeSOC se tiene el microprocesador, el chip como tal, donde se va a programar, donde se va a hacer el código como tal de la secuencia que debía hacer el dispositivo para funcionar. En los otros bloques vemos que están el protocolo SPI y el USB WAR, que es por el cual el FreeSOC se va a comunicar con el chip de Ethernet. Vemos el este ADC SAR, es un conversor de análogo a digital, el ADC SAR, y este bloque que dice SYNC es un bloque de sincronización de las entradas análogas que va a tener la interfaz de usuario. Entonces, como vemos, las entradas del encoder y del joystick van a entrar por estos dos bloques. Como dice ahí el ADC SAR, pues va a entrar la entrada del encoder y la del SYNC van a entrar a la entrada del joystick, para después hacer la gestión de la información y enviarla a través del módulo LCD para que aparezca en pantalla lo que el usuario ha querido ingresar por medio de las entradas. El multiplexor análogo es por el cual el medio tenemos los 5 sensores. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a muestrear cada sensor a cierta tasa de frecuencia, de la cual vamos a obtener la medida de cada sensor en un tiempo determinado. Es decir, el microcontrolador no va a obtener todas las señales al mismo tiempo, sino que simplemente se va a obtener una medida de un sensor, pero se va a hacer y se va a ir seleccionando a tal frecuencia que al usuario le parezca que estuvieran todas al mismo tiempo. Esto es muy fácil porque estos microcontroladores pues aparecen a como ya lo dijo mi compañero en las especificaciones, pues a unas velocidades demasiado altas, que si nosotros simplemente presentáramos, por ejemplo, a 10 microsegundos cada una de las medidas, pues se van a ver todas como si fueran en un mismo instante. Esto para ahorrar potencia. El multiplexor pues es un selector de cada canal que se va a utilizar para medir cada uno de los sensores. Luego del multiplexor análogo, la señal, pues como bien se viene diciendo, es análoga, por lo cual el microprocesador solo acepta señales digitales. Entonces tenemos este conversor ADC, un conversor de análogo digital, el cual va a pasar de la señal análoga a la señal digital para que se pueda hacer la gestión dentro del microprocesador. Además están las salidas, como ya lo venía diciendo, para manejar la potencia de cada sensor, que se van a gestionar por parte del microprocesador. Entonces, en la parte derecha vemos cada una de las señales que necesitan los calefactores de cada uno de los sensores. Este es el diseño, este es un prototipo en software de lo que se quería hacer. Entonces, como vemos en la parte izquierda, en la capa, las voy a mencionar de abajo hacia arriba. En la primera capa va a estar el FreeSOC, el procesador. En la segunda etapa va a estar la TEMA, la tarjeta electrónica para el monitoreo ambiental, donde va a estar tanto la fuente como los sensores. En la siguiente capa va a estar el chip de Arduino y en la última capa va a estar la interfaz de usuario. Aquí vemos en la parte inferior cómo se distribuyen cada una de las etapas y cómo están interconectadas por medio de estos pines, que pareciera ser macho hembra entre cada uno para llegar a hacer la interconexión. Y en la parte derecha superior lo que se quiere hacer es, como por decirlo así, el escudo o como la forma de protección del dispositivo. Este también es modelado en el software SolidWorks. Lo que se quiere hacer con esas rejillas
pues es mejorar el flujo de los gases que se están midiendo dentro y fuera del dispositivo. Aquí vemos cómo se vería el dispositivo dentro del encapsulado que le hicimos y cómo se va a abrir para el caso de que se le termine la vida útil a uno de los sensores. Simplemente se remueve el sensor que se le terminó la vida útil y se pone el nuevo sensor. O si se quieren sacar las medidas que ya se registraron en la memoria SD card, entonces extraemos la memoria de manera fácil abriendo la tapa del dispositivo y extrayendo la memoria SD card, o bien sea haciendo el cambio del sensor o lo que necesite hacer el usuario para el mantenimiento. Este es el dispositivo que tenemos ahora. Este es el dispositivo como quedó dentro. Entonces, como vemos aquí, como les me venía mencionando, en los primeros prototipos lo probamos con la pila de los 9 voltios. Ahí está el conector RJ45 para el shell de Ethernet. Están las diferentes capas dentro de la jaula como se había diseñado antes. Estas son las diferentes fotos. Acá en la parte izquierda inferior, aquí vemos los sensores que se utilizaron para hacer las mediciones, las resistencias para hacer el cambio de los rangos que ya les venía mencionando, y ahí pues para efectos de la foto casi no se ve, pero luego de eso están los jumper. Como ya les venía diciendo, hay dos rangos, uno del calefactor y otro para las medidas. Los jumper y las resistencias son para los dos tipos de rangos. Bueno, como conclusiones, todo eso se desarrolló en el campus de la universidad, financiado por la universidad, por el grupo de investigación. La idea es contribuir un poco al crecimiento de la tecnología verde. Como se habló en toda la conferencia, bueno, vamos a medir gases ambientales, digamos que no es lo máximo, pero es un pequeño aporte y donde nos podemos agarrar para seguir creciendo en estos tipos de tecnologías, y pues poder tener, digamos, como mejores herramientas para hacer monitoreo de gases y cualquier cantidad de cosas que se nos ocurran con este prototipo. Se utiliza para la implementación se utilizan sensores semiconductores y electroquímicos, bueno, los cuales se han mostrado los cuales nosotros hemos hecho pruebas. Nos ha resultado que hasta ahora nos han salido unas buenas pruebas, desde el ADC, que tiene una buena resolución porque es un buen microprocesador, y la parte del tema, la tarjetica que desarrollamos dio buenos resultados pues digamos como al primer prototipo. De todas maneras, como todo en ingeniería, todo sigue mejorando. Claro que tenemos muchas mejoras para este diseño. Es solamente un prototipo, el primero de hecho, y la idea es seguir mejorando con el tiempo, o sea, sacar algo mejor. Básicamente lo que se quiere llegar es a contribuir, como mi compañero lo dijo, a una innovación tecnológica donde los primeros pinos en cuanto a tecnologías medioambientales que se desarrollen aquí sean este tipo de cosas. Esto hasta ahora obviamente no está certificado para, digamos, en una industria. Yo voy a medir la calidad del aire, por decirlo así, en una zona industrial, y entonces la industria llegue con este producto, haga las mediciones y pueda presentarlo por ejemplo, al INVIMA o a la CBC o a los medios gubernamentales, a decirle: mire, este dispositivo me dice que yo estoy dentro de lo aceptable para mis condiciones industriales. La CBC o el INVIMA no lo va a aceptar, porque estos apenas son primeros pinos donde este tipo de estudios y esa tecnología aún no está avalada para hacer este tipo de certificaciones. Sin embargo, lo que sí se puede hacer por el momento
es tomar estas medidas que nos arrojan esta tecnología como un aviso. Las medidas sí son precisas, sin embargo, aún no pueden dar una certificación, pero eso no quiere decir que estén erradas. Entonces, por ejemplo, si tenemos este dispositivo dentro de un recinto y vemos que dentro de ese recinto la concentración de dichos gases ha aumentado, listo, entonces es momento, con ciertas razones y argumentos, para poder invertir el dinero, el tiempo necesario para poder contratar una cromatografía de gases, un estudio de espectrometría de masas, donde no sea, por decirlo así, rutinario. Porque ¿qué pasa? Cuando en una industria se quiere hacer una medida de estas, son muy costosas, por lo cual requieren de una inversión que las personas, digámoslo por decirle, el gerente no sabe si valdría la pena invertir o no, porque no sabría cuándo el momento es crítico. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de instrumentos dan los argumentos para que, por ejemplo, el área de salud ocupacional o de medio ambiente dentro de la industria le diga, gerente, jefe, mire, aquí nuestro instrumento está mostrando que las concentraciones de monóxido de carbono aumentaron. Es tiempo de hacer el estudio respectivo y de tomar las medidas que se tengan que hacer respectivas para poder controlar ese tipo de emisiones. En el sector industrial, en estos momentos, ¿qué es lo que está pasando? Se están implementando ciertos incentivos en los cuales le dicen a la industria, si usted se me pasa, por decirlo así, de 900 concentraciones, de 900 partes por millón, perdón, en la concentración de tal gas, nosotros lo multamos. ¿Qué pasa? La industria a veces le sale más barato pagar la multa que tomar las medidas correctivas para poder bajarle a esa concentración de gas. Entonces, ¿qué pasa? Lo deja ahí. Y viene la otra cara de la moneda. Son 400 partes por millón de tal gas, yo las mantengo a 350, que podría ser nocivo. No al caso, por ejemplo, de dar una infección pulmonar a las personas, pero sí al caso de, por ejemplo, dar dolores de cabeza o de causar mareos a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Se hicieron ciertos incentivos en los cuales le dicen, listo, si usted me mantiene por debajo de 300, nosotros le capacitamos al personal y le damos cierta inversión para que invierta en los estudios y en los mecanismos que puedan hacer que su automatización o su cadena de producto sea amigable con el medio ambiente, reduzca la huella de CO2. ¿Para qué? Para aportar tanto a la contaminación ambiental, calentamiento global y este tipo de cosas que vienen en la parte de la oleada verde. Nosotros pues somos de una generación la cual está más consciente del medio ambiente y este tipo de cosas. Entonces, como ingenieros queremos aportar al desarrollo de la nueva tecnología para que las industrias de ahora y las nuevas industrias que van a surgir de los jóvenes emprendedores y esto puedan ser amigables con el medio ambiente, teniendo fácil acceso a ellas. Estos dispositivos, a comparación de hacer un estudio de cromatografía de gases o de los estudios tradicionales, pues es muy económico, hasta tal punto de, como pues ya se venía diciendo ahora, pudiera usarse en algunas zonas residenciales, como lo vemos ahora en la ciudad de Cali, se está extendiendo hacia el oriente, en tal punto de que uno, no sé si han ido últimamente al cerro a Cristo Rey, perdón, donde desde allá se puede observar cómo se ha bajado, por decirlo así, la montaña que antes era Navarro, y sin embargo uno ve que ahora las construcciones cada vez van llegando más allá, que hasta el punto de que ya se han hecho construcciones o se han empezado obras civiles, digamos por decirlo así, cerca a este tipo de desecho, que como era el basurero de Navarro. Sería interesante, yo me preguntaría, hacer un estudio medioambiental en este tipo de residencias, donde se pudiera saber si las personas que van a vivir en este tipo de apartamentos o de casas que se estén construyendo allá, pues sea
saludable, no afecte la salud de esas personas. Tal vez pueda que las constructoras o los que son, pues con respecto al estudio de suelos y estas cosas, no inviertan en un estudio de estos. Pero sin embargo, si pudieran, por ejemplo, comprar un monitor como estos para saber a qué contaminaciones va a estar presente la gente, por dar un ejemplo. O por ejemplo, otro ejemplo podría ser dentro de las autopistas, la suroriental, la autopista Simón Bolívar, o este tipo de zonas donde se pudiera notar que la concentración o el gas que se respira, el aire que se respira es como más denso, para tener una idea de qué pasaría con la salud de las personas que están pues en ese tipo de sitios. Eso es lo que pues nosotros queremos, por decirlo así, aportar dentro de lo que aprendimos de nuestra carrera como ingenieros mecatrónicos, poner nuestro conocimiento a favor del medio ambiente, a favor de las personas y pues a favor de hacer un futuro dentro del medio ambiente mejor. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Pregunta. ¿El aparato puede funcionar específicamente para un tipo de gas? Bueno, muy buena pregunta. La tarjeta tema que desarrollamos y que vimos anteriormente es flexible. Flexible en el sentido en que nosotros la desarrollamos para 5 gases específicos, pero puede albergar 5 tipos de sensores para diferentes gases, ya sea, no sé, dióxido de carbono o ozono, mientras exista el sensor de MOS o electroquímico que sirva para medirlo. También se pueden desarrollar, ya desarrollada esta tarjeta que es para 5 sensores, muy fácilmente se puede desarrollar para un solo gas o para 2 o para los que uno quiera, básicamente. La pregunta es, en términos de normatividad, este tipo de mediciones isocinéticas generalmente se trabaja con cromatografía de gases y espectrometría de masas, ¿cierto? Veo que el desarrollo que tienen está, digamos, pensado a realizar ese tipo de mediciones digamos, con un tipo de variable diferente, en este caso variables electroquímicas tomadas a partir de esos gases. La normatividad se podría, digamos, dar para hacer el cambio, o sea, ¿ustedes piensan que pronto el prototipo podría llegar en algún momento a reemplazar la medición de cromatografía de gases y espectrometría de masas para hacer la medición de la contaminación de estos gases a través de esas mediciones isocinéticas? Bueno, como lo anunciamos antes, bueno, es nuestro primer prototipo, los sensores todavía están en fase de prueba. Los sensores, digamos que tienen una cierta demora en empezar digamos, a tomar mediciones. Ellos necesitan un periodo de calentamiento para que empiecen a tomar datos confiables. La idea es que sí, que en un futuro, pues, empezando por estos pequeños, digamos, aportes como los que estamos haciendo en nuestra investigación, llegue a ser digamos, capaz de generar un aval por parte del gobierno para que nos pueda dar ese registro o esa normativa de digamos, gases o concentración de gas en algún sector, tanto como una cromatografía o una espectrometría de masas. Básicamente es la idea. Claro, por ahora estamos empezando y nos falta demasiado, pero digamos que como comienzo como un comienzo de un sistema como estos, y haciendo pruebas y haciendo mejoramiento continuo, pues seguramente podríamos llegar hasta un aval. Por último,
una sugerencia, de pronto yo conozco un poquito el sector, creo que de pronto el sistema, como lo tienen planteado, podría servir más como un sistema de monitoreo, ¿sí? Que le avise al empresario en qué momento de pronto tiene, está por muy, digamos, tiene los valores de este tipo de gases ambientales muy por encima de lo que requiere la ley, más que entrar a reemplazar técnicas tan, digamos, complejas como la cromatografía y la espectrometría, más como un sistema que me permita hacer como un monitoreo dinámico, activo, que la persona no tenga que pagar el servicio de cromatografía y espectrometría antes de saber que tiene una, digamos, elevada emisión de ese tipo de gases. Creo que podría servir. Gracias. Bueno, muchas gracias.